Ya, bueno chicos, hoy día vamos a terminar esta unidad de propiedades mecánicas de los materiales. Ya hemos visto eh, un buen puñado de propiedades, ¿cierto? Empezamos estudiando el diagrama fuerza de formación, el cual nos entrega la curva, perdón, empezamos estudiando el ensayo de tracción, el cual nos entrega como resultado, ¿cierto? La curva fuerza de formación, de la cual podemos obtener un sinfín de datos, entre ellos el más importante, ¿cierto?, es el módulo de Young, ¿cierto?, o la ley de Hooke, que es esta ecuación que describe la deformación elástica de un material antes de que éste llegue al punto de fluencia. Luego vimos el coeficiente de Poisson, ¿cierto?, que describe o relaciona las deformaciones laterales con la deformación axial o longitudinal. Y terminamos la clase anterior viendo el mismo diagrama, esfuerzo de formación, pero para deformaciones cortantes, ¿cierto? De ahí también obteníamos que el primer tramo del diagrama era una relación lineal que se describía por medio de una ecuación equivalente a la ley de Hooke, pero que el parámetro que describía la pendiente o esta relación de proporcionalidad era el módulo de rigidez, ¿cierto? Que es otra propiedad intrínseca de un material. Así que tenemos tres propiedades importantes, tres números, por decirlo así, que tiene cada material en su lista, ¿cierto? Que vendría siendo el módulo de elasticidad, el módulo de rigidez y el coeficiente de Poisson, ¿ya? Tres propiedades de los materiales, las tres son válidas únicamente mientras yo me encuentre en el rango elástico, ¿sí? Es decir, antes del límite de fluencia o del límite de proporcionalidad. Así que eso, a modo de resumen, es lo que hemos visto. Hoy día vamos a ver un poco de... Ya describimos, ¿cierto?, la deformación elástica, bien, mediante la ley de Hooke, con esa ecuación nos basta para hacer cálculos en la zona de elasticidad. Hoy día vamos a ver un poco más en profundidad qué es lo que pasa cuando pasamos ese límite de fluencia y nos metemos en la región plástica, cómo calculamos las deformaciones y otras cosas interesantes. Y vamos a cerrar con un par de propiedades relativas a lo que es la energía, que igual son relevantes. Así que bueno, aquí básicamente se resume un poco lo que les vengo mencionando. Cuando se comienza a deformar una pieza, siempre se va a comenzar con una deformación elástica, una región, ¿cierto?, la cual es válida la ley de Hooke, hasta que se llega a un punto que es el límite de fluencia, em, en donde esa deformación elástica pasa a ser plástica. ¿Ya? ¿Qué tiene de especial la deformación plástica? Bueno, que una vez que yo retiro la carga, hay una parte de esa deformación que permanece. Pero eso no significa que la deformación total que ha sufrido el elemento hasta ese punto sea permanente completa. O sea, hay una parte de la deformación que yo logro una vez llegada a la región plástica, hay una parte de esa deformación que se recupera. Esa deformación la vamos a llamar deformación elástica. Deformación elástica. Es la deformación que ocurre cuando yo cargo más allá de la zona plástica un elemento, suelto la carga y hay una deformación que se recupera. Esa va a ser la deformación elástica. La deformación plástica va a ser la deformación que permanece. ¿Vale? Así que, por ejemplo, acá tenemos ilustrado un diagrama de fuerza de formación, ¿cierto? Que es característico de una probeta. Esa probeta parte del reposo, es decir, parte desde este punto. Yo la comienzo a cargar, ¿cierto? La probeta se deforma elásticamente. Esto significa que si yo
soltase la carga, ¿cierto? La probeta podría volver perfectamente al punto O sea, a un punto de formación nula, pero si yo la sigo cargando, llego al límite de fluencia, paso ese valor de esfuerzo y me traslado de la zona elástica a la zona plástica, y la sigo cargando, por ejemplo, hasta el punto A', ¿qué pasa si yo en ese punto suelto la carga, la dejo de cargar? Se supone que hay una deformación permanente, ¿cierto? Esa es la definición de región plástica. Pero esa deformación permanente no es toda la deformación que se logró hasta ese punto. O sea, en este punto, en el punto A', yo he deformado a la barra toda esta cantidad. Toda esta cantidad. Pero esa no es toda la deformación permanente. Cuando yo suelto la carga, la barra se recupera un poco. Hay una parte de esta deformación total que marqué acá con la línea roja que se recupera. Y esa parte que se recupera, la recuperación elástica, es hasta el punto O'. Hasta este punto, O' se recupera y la deformación que permanece es la deformación que va desde O hasta O'. Ahora, ¿cuál es el camino que sigue la deformación o la función que describe esta deformación una vez que yo suelto la carga y se recupera? Es una línea recta que es paralela a la línea de deformación elástica del principio. O sea, esta línea de acá, la línea de descarga, esta línea de acá, tiene la misma pendiente que la línea de carga en la región elástica. Y eso se explica, y se ha demostrado experimentalmente, a las fuerzas interatómicas. Interatómicas, que son las fuerzas que yo venzo al hacer la deformación, ¿cierto? Yo voy aplicando cargas que van venciendo estas fuerzas interatómicas y me van permitiendo ir deformando el material, ¿sí? Una vez que yo suelto la carga, esas mismas fuerzas interatómicas son las que son capaces de volver al material a un estado anterior, ¿sí? De ahí viene el dicho, no sé si alguien lo habrá escuchado, de que los materiales tienen memoria. O sea, yo la cargo y luego al descargar vuelve en una línea paralela. Y esa línea paralela me permite calcular cuál es el porcentaje de esa deformación total que se recupera y cuál es el porcentaje de esa deformación que permanece. Ya, ahora, esto es súper interesante. Esto es súper interesante porque una vez que yo llevo a cabo este proceso, es decir, cargo la pieza, la descargo, la pieza ahora va a tener un diagrama de deformación distinto. El nuevo diagrama de deformación va a ser este. Va a ser este, ¿cierto? El material yo ya lo modifiqué permanentemente. Modifiqué sus propiedades de resistencia al modificar, ¿cierto?, estas fuerzas interatómicas. Y me queda un diagrama de deformación diferente. Este diagrama tiene varias particularidades si lo comparamos con el anterior, ¿cierto? Si lo comparamos con el anterior, podemos ver claramente que una salta a la vista, ¿cierto? Que el punto de fluencia de este nuevo material es mayor que el punto de fluencia que había antes, que supongamos que estaba por acá. ¿Sí? O sea, la región elástica en el fondo es mayor. Hay una región elástica mayor. Eso significa que el material tiene la capacidad de resistir más carga sin deformarse permanentemente, lo cual obviamente igual es una propiedad que es una propiedad deseable en un material. O sea, este material que yo deformé y solté, ¿cierto?, tiene mejores propiedades dentro de la región elástica que el material original. Y eso se aprovecha en la industria. Hay muchos procesos industriales para fortalecer materiales que se basan en este principio. Se basan en deformar un material hasta cierto punto y luego soltarlo, y de esa forma el material queda con una región elástica más grande. ¿Sí? Eso se debe a la propiedad que conversamos tendidamente en las clases anteriores del endurecimiento por deformación. ¿Sí? El material, cuando yo lo voy cargando, se va endureciendo para resistir cargas mayores. Entonces yo acá me estoy haciendo uso de esa propiedad para generar un mayor punto de fluencia, una región elástica más grande. Esa sería la principal ventaja de esto.
la principal ventaja que se logra. Pero, sin embargo, hay una desventaja y es que el material es menos dúctil. Es decir, la región plástica ahora es menor, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tomando referencia el diagrama anterior, suponiendo que este es el punto de fractura, que no necesariamente lo es, ¿cierto? Podemos ver que el material aquí aguantaba toda esta deformación antes de fracturarse, ¿cierto? Y en el nuevo diagrama va a aguantar una deformación más pequeña, solamente esta, o sea, es bastante menor. O sea, aumenta la región elástica, pero disminuye la región plástica, ¿ya? Es una por otra, digámoslo así. Se gana una propiedad por un lado, pero se pierde en otro lado. Y eso se puede aprovechar, ¿cierto? Dependiendo del uso que yo quiera darle al material. Generalmente, como conversábamos en la clase anterior, nosotros queremos que los materiales se comporten elásticamente, así que probablemente esta propiedad me sea favorable. Pero no hay que perder de vista que voy a perder plasticidad. Y eso puede implicar, entre otras cosas, que el material se fracture de manera súbita, sin, eh, sin que muestre una deformación pronunciada y que me avise, entre comillas, que se está por romper. ¿Sí? Entonces, así es como funciona la deformación plástica. Básicamente, en resumen, hay una parte de la deformación que se recupera y hay otra parte que permanece. Si alguien va teniendo alguna duda, mientras explico, me puede ir preguntando. Ahora vamos a ver las propiedades de energía, que son básicamente la energía de deformación unitaria, y que esta, ¿cierto? Energía, ¿cierto? Lo que nos cuenta es que un material, mientras se va deformando, tiende a almacenar energía. Ya esto probablemente ustedes lo han visto cuando estudiaron, me imagino, cuando estudiaron resorte en física, ¿cierto? Hay una energía potencial, ¿cierto? Cuando yo el resorte, por ejemplo, lo comprimo, hay una energía potencial que yo puedo liberar al soltar la carga y que el resorte se vuelva a estirar y eso puede permitir que mueva algún bloque, el típico ejemplo del bloque, ¿cierto? Hasta qué lugar llega cuando suelto la carga y hago el principio de conservación de la energía. Acá es exactamente lo mismo. Cuando yo deformo un material, por muy pequeña que sea esa deformación, sí, ese material va a estar almacenando energía. Y en este caso, esa energía se denomina energía de deformación unitaria. Entonces, vamos a tratar de formular matemáticamente cómo calcular esta energía. Vamos a imaginarnos, ¿cierto?, una probeta de ensayo bajo tensión. Tal como hemos venido trabajando, vamos a suponer que se somete a una carga axial. Entonces, si nosotros nos quedamos con un volumen de ese material, como por ejemplo este volumen que está acá, que es un volumen infinitesimal de longitudes delta X, delta Y y delta Z, ¿cierto? El estado de esfuerzo de ese cubo serían los dos esfuerzos normales, uno en cada dirección. Entonces yo puedo calcular la fuerza que se desarrolla, ¿cierto? Se desarrolla en este cubo, que sería igual, ¿cierto?, al esfuerzo por el área. O sea, el esfuerzo por el área donde se está aplicando la carga. Esa área, según este dibujo, ¿cierto?, yo la podría describir como delta X por delta Y. ¿Sí? Y también puedo describir el desplazamiento a través de la deformación unitaria. ¿Cómo? Multiplicando la deformación unitaria por la longitud inicial en la dirección de la carga, que en este caso es delta Z. En realidad creo que acá tengo al revés los valores. ¿Sí? Este debiese ser delta Z.
y este debiese ser delta I. ¿Sí? De esa manera el área sería delta X por delta Y, y la deformación ocurre en la dirección de delta Z. Y me queda esta ecuación de acá, ¿vale? Voy a corregir eso antes de subir este PPT. Bueno, pues entonces por un lado tenemos la fuerza, tenemos la deformación, y podemos usar, ¿cierto?, la definición, perdón, de trabajo para determinar cuánto vale la energía que almacena, ¿cierto? Porque en el fondo la energía que va a almacenar este cubo de material va a ser igual al trabajo que le está haciendo la fuerza externa. Entonces, sabemos que el trabajo es el producto de la fuerza por el desplazamiento. Sabemos que el trabajo es el producto de la fuerza del desplazamiento, como bien dije. La fuerza en este caso, vamos a trabajar con la fuerza promedio, suponiendo que la fuerza parte en 0 y aumenta hasta delta F, el valor promedio, ¿cierto? Sería un medio de delta F, y la deformación sería la deformación unitaria, o el desplazamiento sería la deformación unitaria por delta Z. Entonces, reemplazando acá la fuerza por el esfuerzo multiplicado por el área, me quedaría esta ecuación de acá abajo. Me quedaría esta ecuación de acá abajo. Entonces, agrupando, aquí, ¿cierto? Agrupamos el delta X, el delta Y y el delta Z. Eso en realidad lo que me daría, ¿cierto?, es el volumen total de este cubo. Me daría el volumen total de este cubo. Así que esta ecuación la podemos expresar como un medio del esfuerzo por la deformación unitaria por el volumen del elemento. Esta sería la deformación, la energía de deformación unitaria. Ahora, también, comúnmente, en vez de trabajar con la energía total de un elemento, se trabaja con la densidad de energía, es decir, por la cantidad de energía que existe por unidad de volumen. Y eso simplemente se logra al dividir esta energía de deformación por el volumen del elemento. Y ahí me queda, ¿cierto?, un medio del esfuerzo por la deformación. Un medio del esfuerzo por la deformación. Esta sería la fórmula de ¿cómo se llama?, de la densidad de energía de deformación unitaria. Ahora también existe una forma alternativa de calcular esta densidad, y es utilizando la ley de Hooke, ¿cierto? Utilizo la ley de Hooke, que es sigma igual a módulo de elasticidad por deformación unitaria. Despejo la deformación unitaria, me quedaría sigma sobre E, y reemplazo acá, y me queda esta segunda ecuación de acá abajo, ¿sí? Así que hay dos fórmulas posibles de ocupar para calcular la densidad de energía. Luego, a partir de esta densidad de energía, se definen dos módulos o dos puntos en los cuales la energía es relevante. El primero es la energía total que un material puede almacenar, o una pieza puede almacenar antes de deformarse plásticamente, es decir, justo en el punto de fluencia, ¿sí? Si yo cuantifico esa cantidad de energía, a esa cantidad se le denomina módulo de resiliencia. Y se calcula simplemente con las fórmulas anteriores, pero reemplazando los datos del punto de fluencia o del límite proporcional, según quieran llamarlo. ¿Vale? Esta básicamente es la energía total que puede almacenar la pieza, o el material, mejor dicho, en el rango elástico. Y por eso es relevante, porque me da un parámetro energético para caracterizar la zona elástica. O sea, yo puedo decir cuántas unidades de energía puede almacenar este material antes de pasar a deformarse permanentemente. Y también, ¿cierto?, tiene la ventaja de que como esta zona
está descrita por una línea recta. Está descrita por una línea recta, ¿cierto? Yo puedo calcularla como el área triangular, ¿cierto? El área bajo la curva. Sí, y el módulo de resiliencia, ¿cierto? Como ya lo dije, describe la capacidad física que tiene un material de absorber energía sin ningún daño permanente, es decir, permaneciendo en la región elástica. Esto ya lo vimos. Aquí el segundo módulo importante es análogo a lo que hemos visto del módulo de resiliencia, es ahora la energía que almacena un material antes de romperse, es decir, justo antes del punto de fractura, o en el punto de fractura mismo. A esa cantidad de energía se le denomina módulo de tenacidad. Y representa, ¿cierto?, el área total bajo la curva de esfuerzo de formación. ¿Cierto? Esta propiedad es importante cuando se diseña un elemento porque, ¿cierto?, me describe la cantidad de energía que puede almacenar sin sobrecargarse. Un material, por ejemplo, con un módulo de elasticidad alto, se va a distorsionar mucho debido a una sobrecarga. Sin embargo, eso puede ser preferible a aquellos con un valor bajo que al presentar un módulo de tenacidad, bajo, se fracturan de manera repentina. O sea, mientras mayor energía pueda almacenar un material, es decir, mientras mayor sea su módulo de tenacidad antes de romperse, mayores deformación va a sufrir el material antes de romperse, y eso es deseable porque me puedo dar cuenta de que un material se está sobrecargando antes de que se rompa, antes de que se fracture. Entonces, eso básicamente, esas son las propiedades de energía, densidad de energía de deformación, cuando calculamos en la zona elástica, antes del límite de fluencia, se llama módulo de resiliencia, y cuando calculamos esa propiedad para todo el diagrama, pasa a llamarse módulo de tenacidad. Eso, dudas, consultas, hasta acá vamos a ver un ejemplo ahora, para ver numéricamente cómo funciona esto. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? ¿No? ¿Nadie? Ya, entonces vamos a ver este ejemplo. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice lo siguiente. Dice: la figura se muestra, ¿cierto?, un diagrama de esfuerzo de formación unitaria para una aleación de aluminio usada para fabricar partes de avión. Si un elemento de este material se somete a un esfuerzo de 600 megapascales, determine la deformación unitaria permanente que queda en el espécimen cuando la carga se retira, y calcule el módulo de resiliencia antes y después de la aplicación de la carga. Ya, entonces básicamente acá lo que nos está contando este problema es lo siguiente. Tenemos un material, ¿cierto?, que parte del reposo. Yo lo voy deformando por la zona elástica, paso a la zona plástica y llego hasta el punto B.
Y en el punto B, que es un punto en el cual tenemos 600 megapascales de esfuerzo aplicado, lo cual conlleva una deformación unitaria de 0,023, en ese punto yo la suelto y el material, ¿cierto? Se recupera un poco, se descarga por una línea que es paralela a la línea de carga original y llega hasta este punto. Entonces, yo quiero calcular, ¿cierto? ¿Cuál es la deformación permanente y cuál es la deformación elástica que se recuperó? ¿Cierto? La deformación permanente sería esta distancia de acá y la deformación elástica recuperada sería esta distancia de acá. Así que lo primero sería que calculásemos el módulo de Young. Profe, Dime. en ese caso la distancia recuperada sería la misma distancia recuperada de la vez anterior. Claro, o sea, teóricamente... Me refiero a que dime, ¿sí? sí, pues, la base del primer triangulito es la misma que la base del triangulito anterior, como algo así. Sí, o sea, es que el ejemplo Al anterior, módulo. no sé si tenía número, pero claro, la recuperada es la base de este triángulo, esta distancia. En el ejemplo anterior, Pero es la base, es la misma distancia a la otra, al otro triángulo, a la otra base. es que el otro triángulo... Del punto 0 al C. De la misma gráfica. no te, a ver, ya creo que te entiendo. Tú dices si esta distancia es la misma que esta. Sí, esa misma quiero llegar. Ya, no, no es la misma. Esa. Porque un triángulo es mayor que el otro. Sí, o sea, tienen la misma pendiente, pero uno llega hasta más arriba. ¿Sí? Llega hasta más arriba. Entonces, este lado va a ser más... Es como el mismo triángulo, pero escalado, aumentado. No sé si me explico. Ah, ya, vale, perfecto, entiendo. O sea, son triángulos semejantes, seguro. Son semejantes, pero no son iguales. Ese es el término. Son triángulos semejantes. O sea, este triángulo es igual al Ya, anterior, vale, perfecto, gracias. pero por algún factor, por 1, no sé, 1,3, por ejemplo. Pero bueno, acá la base es que la pendiente es la misma. La pendiente de este lado del triángulo es la misma que la de acá. Y esa pendiente es igual al módulo de elasticidad. Al módulo de elasticidad. ¿Cierto? Y el módulo de elasticidad es, por ejemplo, para el triángulo, si lo calculamos para el triángulo original, ¿cierto? Sería 450 megapascales, ¿cierto? Cateto opuesto, 450 megapascales dividido en 0,006. Y eso me debiese dar un valor de 75 gigapascales. 75 gigapascales. Esa es la pendiente. Y esa pendiente es igual en el segundo triángulo. Entonces ahora, en el triángulo en el triángulo, en realidad este punto C debería ser este. En el triángulo BCD, si aplicamos la ecuación de la pendiente, ¿cierto? Tendríamos que la pendiente igual a 75 gigapascales es igual al cateto opuesto de 600 megapascales sobre la deformación que yo no conozco, sobre este lado que está en rojo acá, que sería la deformación que hay desde C hasta D.
Y acá la podemos despejar. Entonces el cálculo viene en la diapo que sigue. Así que aquí está. ¿Sí? Bueno, el mismo cálculo que hicimos, calculamos el módulo de elasticidad. 450 sobre 0,06, eso me da 75 gigapascales. Y ahora planteo, aquí sí estaba bien el punto C. Ahora sí planteo la ecuación de la pendiente, pero en el segundo triángulo. ¿Cierto? Que sería 600 megapascales por la distancia CD que desconozco. Entonces, despejo, divido 600 megapascales en 75 gigapascales y eso me da un valor de 0,008. 0,008, que sería el valor de esta distancia. Esta distancia vale 0,008. Esa sería la deformación unitaria que se recupera. ¿Sí? Y para calcular la deformación unitaria permanente, bueno, tendría que simplemente restar a la deformación total que había en ese punto, a 0,023, restarle la deformación recuperada. Y ahí me daría este valor de acá, que vale 0,015. ¿Dudas, consultas con este cálculo, chicos? ¿Se entendió cómo funciona la deformación plástica y la recuperación elástica? Sí, profe. Ya. Entonces ahora podríamos calcular los módulos de resiliencia. Podemos calcular, ¿cierto?, el módulo de resiliencia que tenía el material originalmente, ¿cierto?, que simplemente sería el área bajo la curva en la región elástica. Lo calculamos como el triángulo, ¿cierto?, un medio de la deformación por el esfuerzo. En este caso, un medio de 400 megapascales por 0,06, eso me da 1,35 megajoules por metro cúbico. ¿Sí? Esa es la energía que puede almacenar el material antes de deformarse plásticamente. El material original, ¿ya? Ahora, recordemos que si nosotros llevamos el material al punto B y lo descargamos, ahora la curva del material parte acá y desde acá hacia adelante. O sea, la zona que estaba antes deja de existir para ese material, porque ya lo deformamos de manera permanente. Entonces ahora podríamos calcular para este nuevo material que ya está tratado, ¿cierto?, por la deformación, el endurecimiento por deformación. Ahora, el módulo de resiliencia de este material sería esta nueva área bajo la curva. Y esa área la podemos calcular de igual manera como un medio del esfuerzo por la deformación. En este caso serían 600 megapascales por 0,08 y eso me da 2,4 megajoules por metro cúbico. Por metro cúbico. Es decir, una vez que el material fue deformado plásticamente, vuelve a su estado de reposo, el material ahora tiene mayor módulo de resiliencia, es decir, tiene mayor capacidad de absorber energía antes de pasar a la región plástica. Pero, ¿qué pasa con el módulo de tenacidad? El módulo de tenacidad, recordemos que es todo el área del material hasta el punto de fractura. El módulo de tenacidad disminuye. Acá no lo vamos a calcular porque calcular el área bajo la curva de esto no es tan fácil. Pero fíjense que el nuevo material tiene toda esta área de módulo de tenacidad. Toda esta área. Y el material antes de la deformación tenía, además de esa área que está marcada, tenía esta área en rojo. Así que una vez que el material se deforma plásticamente, aumenta su módulo de resiliencia, pero disminuye el de tenacidad.
O sea, el material tiene mayor capacidad de deformarse elásticamente, pero menor capacidad de deformarse plásticamente. ¿Vale? Ese es el punto. Así que eso, no sé si alguien tiene alguna duda hasta acá. Algo que no esté claro. Profe, yo llegué un poquito atrasado y me perdí en la identificación de las regiones, parece. Ya, pero específicamente, ¿qué es lo que no identificas? ¿Las regiones que ocupamos para calcular estas energías? ¿O Sí, y los nombres, ¿cuál pertenece a la elástica, parece que? sí? Y la otra. Ya, mira, nosotros, el área bajo la curva del diagrama esfuerzo de formación, independiente del punto en el que nosotros estemos, el área bajo la curva representa la energía por unidad de volumen que almacena el material. Eso primero. Luego, si yo calculo ese valor de energía por unidad de volumen justo en el punto de fluencia, ese valor de energía se llama módulo de resiliencia, que es la energía que puede almacenar el material antes de pasar a deformarse plásticamente. Entonces, para el material original de este ejemplo, el módulo de resiliencia tenía este valor, que vale 1,35 megajoules por metro cúbico. Esa es la energía que puede almacenar el material por unidad de volumen antes de deformarse plásticamente. ¿Sí? Y el módulo de tenacidad, ya este es el módulo de resiliencia, la región elástica, el módulo de tenacidad es todo el área bajo la curva hasta la fractura. Hasta la fractura. Suponiendo que es ese punto, sería hasta ese punto. Es el módulo de tenacidad. O sea, son valores específicos de la energía para el punto de fluencia y para el punto de fractura. El tema acá que tiene este ejemplo es que además de todo lo que yo te estoy mencionando, el material primero se cargó hasta el punto B, luego se soltó y eso implica que el material ahora tiene una nueva curva de esfuerzo de formación. Y esa nueva curva va a presentar un nuevo módulo de resiliencia, que en este caso sería este, ¿sí? Sería este, o sea, ahora la deformación elástica llega hasta el punto B, por lo que se puede almacenar mayor energía, 2,4 megajoules, y el punto de fractura sigue siendo el mismo, y el módulo de tenacidad sigue siendo la energía hasta ese punto, pero como el material ya no tiene esta parte del diagrama, ahora puede almacenar menos energía antes de fracturarse. Eso, no sé si te queda claro o sigues con alguna... Sí, ahora me quedó más claro. Ya, en todo caso vamos a ver otro ejemplo ahora, un ejemplo un poco más práctico, que este de acá. Vamos a ir a la pizarra, porque este no lo tengo resuelto acá en el PPT. Acá me fijé que esto estaba afuera. Y voy a corregir esto antes de que se me olvide. Que era el otro que tenía que corregir esto de acá. Que este era delta Z. Y este era delta I. Ahí sí, perfecto. Ya, entonces tenemos este ejemplo para ir finalizando la clase. Bueno, dice la barra de la figura de 350 milímetros de largo tiene una sección transversal de 12 por 12 milímetros cuadrados. Está constituida por una aleación especial de metal, cuya porción inicial del diagrama de fuerza de formación se muestra en la figura. En este diagrama se asume que tanto el límite de proporcionalidad, el límite de elasticidad y el de fluencia son el mismo punto A.
o sea, este punto que está acá. Dice la barra se carga a tensión, como se muestra en la figura, hasta que se alarga 2 milímetros. O sea, le aplica una fuerza de 60 kilonewton y se alarga 2 milímetros. Luego se retiran las cargas. Determine la deformación unitaria permanente, la longitud final de la barra, si la barra se vuelve a cargar, cuál es su nuevo límite de proporcionalidad, y los módulos de resiliencia antes y después de aplicar la carga. Ya. Entonces, lo primero que queremos calcular es... acá nos dice, ¿cierto?, que la barra se carga y luego se descarga. Entonces, lo primero que queremos determinar es hasta qué punto del diagrama se lleva la carga, o sea, se lleva la barra bajo esta condición. ¿Sí? La barra está cargada con 60 kilonewton, una deformación de 2 milímetros. Queremos ver en qué punto del diagrama se encuentra bajo esta condición. Para eso, tendremos que calcular el esfuerzo y la deformación. Vamos a calcular el esfuerzo normal. ¿Cierto? El esfuerzo normal es simplemente la fuerza, ¿cierto?, de 60 kilonewton, 60 por 10 elevado a 3 newton, sobre el área de la sección transversal, que acá me decía que era de 12 por 12 milímetros. Así que serían 0,012 por 0,012 metros cuadrados. Y esto me da un valor de 416,67 megapascales. ¿Sí? Ese sería el valor del esfuerzo. O sea, nosotros estaríamos, digamos que por aquí, 417 megapascales. También podemos calcular la deformación unitaria. La deformación unitaria, ¿cierto?, es simplemente la deformación total, que en este caso son 2 milímetros, sobre el largo inicial, que son 350 milímetros. Eso me da un valor de 0,057. Lo voy a calcular porque no estoy seguro. 2 dividido en 350. Sí, 0,057. Esto, ¿cierto?, es adimensional. Entonces, la barra bajo esta carga, ¿cierto?, se encuentra en un punto donde el esfuerzo vale 417. A ver, aquí que me quede bien el punto, que sería un punto más o menos como por acá. Como por acá, ¿cierto? 417 y hacia abajo 0,057. Ya, ese es el punto de la barra cargada. Y llamémoslo punto B. O sea, claramente está más allá del límite de fluencia que era el punto A. O sea, ya tenemos acá una deformación plástica, ¿sí? Así que queremos calcular cuál es la deformación permanente. Para eso, ¿cierto?, tenemos que tirar la línea de descarga, suponiendo que ahora la barra ya la cargamos, llegamos al punto B. Si soltamos la carga de 60 kilonewton, la barra, ¿cierto?, se devolvería hasta ese punto que lo vamos a llamar
punto C, ¿cierto? Se devolvería por la línea de descarga hasta el punto C. Y esta línea de descarga es paralela a la línea de carga en la región elástica original, donde la pendiente será el módulo de Young, o el módulo de elasticidad. Lo calculamos, ¿cierto? Por la pendiente serían, ocupando el punto A como referencia, serían 320 megapascales sobre 0,0018. Y eso me da un resultado de 177,78 gigapascales. Ese sería el módulo de elasticidad y la pendiente de ambas rectas, ¿sí? De ambas rectas. Así que ahora, si llevamos esa pendiente al triángulo formado por el punto BC y llamemos a este punto el punto D, en el triángulo BCD, ¿cierto? Podemos volver a plantear la ecuación de la pendiente en este nuevo triángulo, que sería BD sobre CD. Y bueno, podemos aquí, ¿cierto?, plantear esta ecuación, 177,78 gigapascales, igual a BD, ¿cierto?, que vale 417, o 416, perdón, 416,67 megapascales, sobre nuestra incógnita que sería CD. CD. Despejo, y CD me debiese dar un valor de 0,0023. Esta sería la deformación elástica recuperada. Sería esta deformación de acá. Esa deformación vale 0,023. Acá me falta un 0, 0,023. Esta sería la deformación elástica recuperada. O sea que, acá lo que hay que interpretar es que cuando nosotros cargamos nuestra barra, esta se deformó 0,057. 0,0057. Y cuando yo la descargo, se recupera 0,0023. Entonces, la deformación permanente va a ser simplemente la resta entre estos dos valores. La deformación permanente. Chicos, si alguien se pierde, pregunta nomás. Sería la deformación, ¿cierto?, que hay desde el origen hasta el punto C, desde O hasta C, sería igual a 0,0057 menos 0,0023. Y ese valor me debiese dar 0,0034. O sea, la deformación permanente sería este rango de acá, desde acá hasta acá. Y ese valor vale 0,0034. ¿Sí? Esa sería la deformación permanente. Pero estos son ojo, deformaciones unitarias. Deformaciones unitarias. Si yo quiero llevar estas deformaciones unitarias a deformaciones totales, ¿cierto? Vamos a calcular ahora la deformación permanente total. Tendríamos que multiplicar este valor de deformación unitaria
de deformación unitaria 0,0034 por el largo inicial que tenía nuestra barra, que eran 350 milímetros. Y esto me va a dar un valor de 1,19 milímetros. ¿Sí? 1,19 milímetros. O sea, que yo cargué la barra, la deformé 2 milímetros. Cuando la suelto, la barra se recupera y queda con un alargamiento de 1,19. O sea, se recupera 81 milímetros. O sea, 0,81 milímetros. ¿Sí? Se recupera 0,81 milímetros y queda con una deformación permanente de 1,19 milímetros. O sea, la longitud final sería, ¿cierto? 351,19 milímetros. Esa sería la deformación final y permanente con la que quedaría esta barra una vez que yo la cargo y la descargo. Así que ya tendríamos respondidas las dos primeras preguntas. Calculamos la deformación unitaria permanente, calculamos la longitud final y luego si se vuelve a cargar, ¿cuál es el nuevo límite de proporcionalidad? Bueno, el nuevo límite de proporcionalidad es estos 417 o 416 megapascales. ¿Cierto? Esta nueva barra, que ahora no mide 350, mide 351,19. Su nuevo diagrama, esfuerzo de formación, va a partir en C y el límite de proporcionalidad va a ser el punto B. ¿Sí? Y bueno, los módulos de resiliencia creo que los podemos calcular bien fácil. Módulo de resiliencia. Vamos a calcular el módulo de resiliencia inicial, que sería 1/2 del límite de fluencia, que era 320 megapascales, por la deformación que había en ese punto, es decir, de esta área en la que estamos calculando, esta área de acá, 320 por 0,0018 por 0,0018, eso me debiese dar un valor de 0,288 megajoules por metro cúbico. Ya, esa es la energía unitaria que podía almacenar la barra por unidad de volumen al principio en la región elástica. ¿Sí? Si yo quisiera calcular la energía completa que podía almacenar la barra, tendría que multiplicar este 288 megajoules por metro cúbico por el volumen que tenía mi barra, que tenía la barra. O sea, la barra, ¿cierto? Era una barra de 350 por 12 y por 12, así que serían 0,35 por 0,012 por 0,012 metros cúbicos. De esa manera me daría un valor, ¿cierto?, de megajoules. O sea, los megajoules total que podía almacenar la barra al principio. Vamos a calcular este valor. 0,35 por 0,012 por 0,012 y por 0,288. Bueno, da un valor bajísimo, ¿cierto? Porque es una barra muy pequeña. Así que sería 1,45
por 10 elevado a menos 5 megajoules. Bueno, pero esto está en megajoules, así que podemos multiplicarlo por 10 elevado a 6. Son 14,51 joules. Esa es la energía total que puede almacenar la barra al principio en la región elástica, sin pasar a la región plástica. Eso. Ahora podríamos calcular el módulo de resiliencia para la barra en su estado final, ¿cierto? Una vez que se deformó y se recuperó, se descargó, ¿cierto? En ese caso sería un medio de, con los datos del nuevo punto de fluencia, 417 o 416,67 megapascales por la deformación que hay en ese punto, que es 0,0023. 0,023. Sí. Esta sería la deformación, ¿cierto? Este valor. No tomamos el 0,057, ¿ya? No se confundan porque ahora el diagrama parte acá. Parte en C, ¿sí? Lo que está atrás ya no existe. Parte en C, entonces en el punto B la deformación total es 0,0023. Y eso me da un resultado de 0,479 megajoules por metro cúbico. Esa es la nueva energía que puede almacenar la barra por unidad de volumen en la región elástica. Ahora la barra, ¿cierto?, que está endurecida por deformación. Y nuevamente esta energía la podemos, que acá es energía por unidad de volumen, la podemos llevar a energía total multiplicando este valor por el volumen. Por el volumen, y ahora hay que tener ojo de que la barra tiene un poquito más de volumen. Ahora en vez de 35 milímetros son 119 por 0,012 por 0,012 metros cúbicos. Voy a calcular este valor. .479 por 0.35119 por 0.012 por 0.012. Ya, esto me da 24,22 joules. O sea, se fijan que ahora la barra, una vez que se deformó, se descargó y quedó endurecida por deformación, tiene una mayor capacidad de almacenar energía en la región elástica. Pero si calculáramos el módulo de tenacidad, considerando también la región plástica, ese valor sería menor. Así que eso, chicos, eso sería el problema en este caso. Espero que haya quedado claro. Hay un vecino taladrando acá, no sé si alcanzan a escuchar ustedes el sonido molesto del taladro, Sí, pero lo bueno, escuchamos. ya. Pensé que iba a parar en algún momento en la clase, pero estuvo toda la clase taladrando. No hay mucho que hacer en ese caso, pero espero que se haya quedado claro. No sé si alguien tiene alguna consulta antes de terminar. Ya, chicos, si está todo claro, entonces voy a dar por finalizada la clase. También, en este caso, damos por finalizada también esta unidad. Unidad de propiedades de materiales. Ya vimos
lo básico del curso, que es esfuerzo, deformación y las propiedades mecánicas. Ahora vamos a ir viendo una por una los distintos tipos de carga que puede estar sometida a un material. Vamos a ver carga axial, más en profundidad, ya hemos visto algo. Vamos a ver también torsión y flexión. Así que eso. Si no hay ninguna otra consulta, dejamos la clase de hoy hasta acá. Y nos veríamos ya la próxima semana, el día martes, como corresponde a las 8:30, para comenzar una nueva unidad. Profe, ¿mañana hay ayudantía o no? Sí, mañana hay ayudantía. No sé si el ayudante no se ha comunicado con ustedes al respecto. No, por lo menos yo no estoy en ningún grupo tampoco. Ah, no, ya le voy a hablar ahora, pero debía saber ayudantía mañana, sí. Debía saber. Pues seguramente el Iván les va a mandar algún correo o algo para recordarle. Así que atentos. Así que eso, chicos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el martes. Adiós. Chao, profe, gracias. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe.